¿Cómo un jurista puede seguir siendo relevante y rentable en un entorno de inteligencia artificial, capital riesgo y metaverso? Hoy en Dicio y Callo nos sentamos con alguien que cree que la suerte no cae del cielo, sino que se entrena. Vamos a ver qué tiene que entrenar un jurista para no ser sustituible precisamente en esta era de la inteligencia artificial y el metaverso. Antonio Serrano Citores. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar hoy contigo. O sea, que encantado y agradecido. O sea, que vamos a ver de qué cosas vamos a hablar. Empiezas tu web hablando de Séneca y traes a colación que la suerte precisamente es el punto de encuentro entre la oportunidad y la preparación. ¿Cuál ha sido tu punto de encuentro en tu carrera jurídica? Bueno, es que yo creo que hay que dejar cuanto menos a la improvisación. Es verdad que decía John Lennon también que la vida es eso que pasa mientras uno hace planes, ¿no? Pero cuando está uno intentando trabajar profesionalmente, hay que intentar aspirar a la excelencia, y la excelencia no se improvisa. La excelencia es repetición y repetición y repetición. Hay que trabajar mucho, trabajar de manera seria y rigurosa, y a partir de ahí lo que ocurre es eso, ¿no? Que cuanto más trabajas, más suerte tienes. Si te tuvieras que presentar ante juristas en un par de segundos que no te conocen, ¿dirías que eres antes abogado, profesor, inversor, emprendedor? Para algunos soy abogado, para otros soy empresario, para otros soy profesor, para otros soy speaker de temas de inteligencia artificial. Dependiendo de la hora del día me pongo un gorro u otro, y yo creo que eso es lo que hace que mi perfil sea diferencial. Es decir, al final soy todas esas cosas y ninguna, y todas convergen en que te dan una visión 360 de lo que puede ser el mundo de los negocios en un momento determinado, ¿no? Has pasado por Linklaters, has montado tu propio despacho, has estado en docencia, has creado tu propio emprendimiento con SpaceX, LegalTech. ¿Qué hilo conductor dirías que hay en todo esto? Pues al final, más que un hilo conductor, es que la vida te va llevando, ¿no? Yo, cuando hice la selectividad, me entrevistaron, yo tenía muy buen expediente académico, entonces les llamó la atención mi expediente y entonces me entrevistaron y me preguntaron qué quería hacer yo en la vida. Entonces se publicó en el ABC, y de lo que dije entonces a lo que ha pasado no tiene nada que ver. O sea, la vida muchas veces te va llevando, ¿no? En mi casa el tema jurídico era un tema muy familiar. Mi abuelo era abogado, mi padre es abogado, mis tíos son abogados, mis hermanos son abogados. Al final el tema jurídico estaba muy vinculado a la familia. Mi abuelo era catedrático y por lo tanto también debe haber ahí algún gen, pero mis compañeros de colegio siempre han dicho que yo les había ayudado entendiendo muchos conceptos, desde latín hasta matemáticas, y luego la parte empresarial. A mi hermano se le ocurrió que quería montar una empresa, que montamos juntos, de faltas de ortografía, que tuvo mucho impacto, pero que no terminó de funcionar. O sea, era un proyecto muy bonito, tuvo mucho impacto, pero no terminamos de saber monetizarlo, ¿no? Y eso me llevó a que me picara el gusanillo del emprendimiento. Entonces luego he invertido y he montado muchísimos proyectos jurídicos y no jurídicos, ¿no? Porque SpaceX era de robótica y programación para niños. He montado también una escuela de negocios. Ahora tengo una serie de fondos inmobiliarios también que he montado. Y luego, bueno, pues he ayudado a muchas startups como inversor y como asesor. Algunas también del ámbito jurídico, como puede ser Maite, por ejemplo, ¿no? En este sentido, ¿qué dirías que ha cambiado más tu forma de trabajar? ¿La oratoria, la transformación digital, ese emprendimiento? Bueno, al final es un conjunto de todo. Creo que hay una parte de lo que llamaríamos las hard skills, ¿no? Yo tengo una buena formación, ¿no? He hecho al final, yo he hecho la carrera, he hecho un doctorado, he hecho 9 másters y un MBA de cosas distintas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho estudiar y prepararme, ¿no? Lo que hablábamos antes de la preparación. Eso por una parte. Lo que ocurre es que también he ido trabajando mucho todo el tema de las soft skills. Para mí, tener habilidades de comunicación oral y escrita, el saber distintos idiomas, el entender distintas culturas, el haber viajado y el haber estado viviendo por distintos sitios también, pues te hace conocer distintas culturas. La inteligencia emocional, la parte de empatía, el aprender a trabajar en equipo. Por lo tanto, es una combinación de hard skills, de conocimiento core duro, pero hay que unirlo con otra serie de herramientas como son las soft skills. Y luego lo que a mí también me ha ayudado a ser bastante diferencial es conocer la tecnología. Yo aprendí a programar con 12 años, entonces desde entonces todo lo que he ido haciendo ha estado siempre muy cerca de la tecnología. Ese punto de confluencia está precisamente redefiniendo todas las relaciones del mercado laboral. Hoy en día se habla mucho de algoritmos, de inteligencia artificial. ¿Qué distinción práctica necesita de verdad tener clara un abogado? Bueno, a ver, un abogado lo que tiene que tener en cuenta es que un algoritmo, que muchas veces cuando hablamos de algoritmo se les eriza los vellos, ¿no? A ver, un algoritmo en esencia es un conjunto de instrucciones. Es como una receta de cocina. Tú tienes unos datos de entrada, que son los ingredientes de la receta de cocina, unas instrucciones, ¿no? de la receta, y con esas instrucciones obtienes un resultado, que sería una lasaña o, en su caso, un output, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la inteligencia artificial al final se construye en torno a datos, que eso es clave,
se construye con la idea de extraer información valiosa de los datos con analítica y aplicando para ello algoritmos. Todo eso al final acaba configurando la inteligencia artificial como ¿qué? Como una simulación en un entorno computacional de algunos de los procesos que definen la inteligencia humana. Es decir, al final, la inteligencia artificial lo que intenta es imitar lo que hace nuestra inteligencia o algunos de los procesos de los que hace nuestra inteligencia. Vale, imaginemos que tuvieras que explicar Machine Learning en términos sencillos a un socio de mercantil que no tiene tiempo. ¿Qué frase usarías para que entienda qué cambia de su responsabilidad profesional en este nuevo paradigma? A ver, el Machine Learning es razonablemente fácil de entender, porque todos hemos entrenado Machine Learning, ¿vale? Al final es aprendizaje supervisado de la máquina, ¿no? Cuando estás trabajando con inteligencia artificial se suele distinguir entre Machine Learning, Deep Learning e IA generativa, que son subconjuntos unos dentro de otros, ¿no? Digamos, tienes el gran conjunto que es la inteligencia artificial, dentro de ella tienes el Machine Learning, dentro el Deep Learning y dentro la generativa. Machine Learning, todos hemos entrenado, por ejemplo, rellenando captchas de dónde está el paso de cebra, dónde está el autobús, dónde está el semáforo. Básicamente lo que haces es que le das a la inteligencia artificial, le das datos etiquetados, por ejemplo, le das fotos y dices esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, y luego le enseñas a la máquina una foto de un perro o de un gato. Entonces, que acierta y te dice que es un perro, pues le das una caricia en la espalda y le dices muy bien, y entonces aprende por refuerzo. Que se equivoca y a la foto de un perro te dice que es un gato, le das un capón y le dices no, y la sigues entrenando. Entonces, al final, es razonablemente sencillo, es simplemente que le vas dando los datos etiquetados para que entienda cuáles son las relaciones o los patrones y a partir de ahí va aprendiendo. El Deep Learning es mucho más profundo. El Deep Learning utiliza redes neuronales artificiales, no necesita datos etiquetados, sino que le metes una información, la analiza, obtiene un resultado y ella misma, y ahí es donde está la diferencia, ella misma coge ese resultado y se lo vuelve a meter como capa de entrenamiento de entrada. Entonces, por seguir con el ejemplo de las fotos, le das la foto de un perro y lo que hace es que analiza y te dice en un primer resultado, todos estos píxeles negros parecen la silueta de un animal, probablemente de un mamífero. Ese resultado lo vuelve a introducir, sigue analizando y dice, oye, no, los píxeles marrones probablemente es el pelaje de un perro. Y sigue así hasta que te dice, esto es un Golden Retriever. Entonces, ahí la capacidad de identificar patrones a los que nosotros no tenemos acceso es muchísimo más elevada, ¿no? El Deep Learning se está utilizando muchísimo para todo lo que es el diagnóstico por imagen en el ámbito médico. Y hay grandísimos avances maravillosos en el campo de la salud en ese sentido. Luego tendríamos la generativa, que no deja de ser el utilizar todavía en más profundidad el Deep Learning y que es lo que ha transformado absolutamente todo esto, porque utilizando la tecnología Transformer, lo que hace es que utiliza procesamiento del lenguaje natural, operaciones matemáticas y estadísticas y procesamiento del lenguaje natural. Si yo te dijera ahora, el cielo es, ¿tú qué me contestarías? Azul. ¿Qué es lo que hace la máquina? Lo mismo. Lee el cielo es, procesa el lenguaje natural y ahora calcula. Dice, y en el 95% de los casos la mejor respuesta para el cielo es azul y te convierte esa operación matemática en lenguaje y te da azul. Y eso es ChatGPT, por intentar simplificarlo de una manera muy rápida. Entonces, esto desde un punto de vista de lo que puede ser un profesional del ámbito jurídico y en temas de responsabilidad. En temas de responsabilidad realmente ahora mismo no hay mucho, porque el reglamento de inteligencia artificial no se centra en la responsabilidad. Hay una directiva que se estaba regulando en Europa y que se ha quedado al margen a raíz de las presiones de los Estados Unidos. Entonces, los temas de responsabilidad siguen siendo exactamente los mismos que había antes. Si tú generas un daño, hay un nexo causal o hay una responsabilidad objetiva en un momento determinado, tendrás que responder por daños y perjuicios. Todo eso se va a ir regulando en contratos, se va a ir regulando y ya veremos si se vuelve a aprobar o si finalmente se aprueba esa directiva de responsabilidad por daños. En tu experiencia formando a directivos, ¿qué dirías en relación con lo que me has comentado que entienden casi todos mal sobre el tema del prompting? ¿Y cuál es la mala praxis que ves en este aspecto? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ChatGPT, pero bueno, podemos coger Gemini o podemos coger otra. La utilizan 900 millones de personas. Solo el 1,5% la utiliza bien. ¿Eso qué nos dice? Que no estamos haciendo las preguntas adecuadas. Y eso es técnicas de prompting y más allá, porque no es solo prompt engineering, no ingeniería de prompts. Para que una IA funcione bien, efectivamente hay que preguntar bien las cosas, de ahí la importancia del pensamiento crítico y saber qué le quiero preguntar a la máquina, pero va mucho más allá de solo el pensamiento. De hecho, se habla ya de lo que llaman el context engineering, es decir, todo el contexto que le doy a la herramienta para que me dé una buena respuesta. Eso es lo que tenemos que entender, que hay que definir, que cuando yo estoy preparando una instrucción, le tengo que dar contexto
cuanto más le explique, cuanto mejor le detalle a la inteligencia artificial lo que necesito, mejor me va a responder. Cuanto más información, le doy un dato, le doy un documento, una web a la que mirar, le defino un rol, un tono, cuanto más datos le dé, mejor. Vale, y si ahora nos movemos al terreno de la administración pública, de aquí a un horizonte de 5 años, ¿qué verías tú más realista como aplicación de inmediata a la inteligencia artificial? Gestión interna de expedientes, resoluciones tipo, relaciones con el ciudadano... Se puede hacer de todo. O sea, por ejemplo, en relaciones con el ciudadano ya hay algunas voces con IA que son verdaderamente maravillosas. Yo estoy de socio y de asesor en Logix, que es una empresa de IA que hace, yo creo, que los proyectos más espectaculares que hay ahora mismo en España de IA generativa. Bueno, tiene una voz maravillosa que se podría utilizar para atención al cliente, fantástica. Para gestión de expedientes ya existían mecanismos que se podían hacer, pero es verdad que se podría acelerar con la IA generativa. Se puede hacer lo que podamos imaginar. En Alemania, por ejemplo, en la normativa administrativa ya ha regulado un poco cómo introducir todo el tema de la IA. ¿Qué es donde verdaderamente va a impactar la IA? En el ámbito fiscal, porque así pueden recaudar más. O sea, básicamente, aunque sería muchísimo mejor centrarlo en atención al cliente, en la organización de las ciudades para las smart cities, en la gestión de los residuos, en fin, se podrían hacer muchísimas cosas desde el punto de vista, pero donde van a priorizar, no tengas ninguna duda, que va a ser en el ámbito fiscal, que es, de hecho, la administración tributaria española es de las más eficientes del mundo utilizando tecnología. Y del otro lado, en el sector privado, ¿dónde ves tú que se está dando más la ventaja competitiva? Fiscalidad también, como se dará en el futuro en el sector público, por lo que hemos comentado, en el ámbito de la litigiosidad, el cumplimiento normativo... Yo estoy viendo muchas cosas en el ámbito jurídico. Ya te digo que he tenido la suerte de ser uno de los socios de Maite, que es así un chat GPT jurídico que se vende ahora y además por una buena cantidad, ha sido un éxito en 24 meses. Es decir, fíjate, estamos hablando de crear una empresa en el 2024 y que se venda en el 2026. Generada por 3 chavales, un ingeniero, uno de marketing, y otro ingeniero informático, con el apoyo de algunos inversores pero una empresa de 3 personas que en 24 meses se vende por una buena cantidad. Entonces, hay oportunidades en copilotos jurídicos, lo están haciendo también las editoriales, ¿no? Lefebvre tiene el suyo, Tirán tiene el suyo, todos están... ¿Qué otras oportunidades estamos viendo? La gestión más eficiente de pleitos, sin ninguna duda, un poco gestión documental, que era un poco lo que comentabas tú, pero a nosotros nos están pidiendo la posibilidad de hablar con los datos de los despachos. El gran valor que hay ahora mismo en las organizaciones, y me da igual que sea un despacho que una empresa, no es tanto que la IA acceda a Internet y pueda navegar y conocer, sino la información estanca que hay dentro de esa organización. Es decir, si yo estoy en un despacho y tengo un conocimiento, un know-how de las cosas, cómo las hago yo, el dotar a la IA de esa documentación y crearte tu propio activo digital te genera un elemento diferenciador. Y creo que por ahí tienen que ir las cosas. Pero esta mañana hablaba yo con una notaría que lo que quiere también es ver cómo hacemos una notaría IA. O sea, centrada en utilizar toda la IA, las gestorías, en fin, las posibilidades son inmensas. Sobre todo, además, los juristas que trabajamos con texto, la IA entiende muy bien el texto. Entonces, hay que aprovechar por ahí, porque además el que no esté en esto se queda fuera. Precisamente, a nivel de impacto, ¿qué dirías que ha cambiado de verdad tras la toma de decisiones empresariales, tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, el reglamento MiCA, el reglamento de inteligencia artificial? Bueno, lo que han hecho es entorpecer. En esto soy un poco crítico. Hay un grandísimo debate en Europa el debate entre innovación y regulación. Y no es que yo no quiera regulación, lo que quiero decir es que, de hecho, si no hay regulación no hay innovación. Lo que ocurre es que en Europa hemos burocratizado en exceso casi cualquier tipo de contenido digital. Entonces, efectivamente, hay un gran paquete normativo. Has mencionado tu MiCA, la DSA, tenemos servicios digitales, mercados digitales, tenemos el reglamento de IA, el reglamento de protección de datos, el reglamento de datos, el reglamento de gobernanza de datos, el reglamento de ciberresiliencia, el reglamento... Entonces, claro, eso, una empresa como Telefónica o Repsol puede tener un departamento de compliance dedicado a eso, pero tú dile a Telecroqueta SL que quiere implantar IA que, oiga, no, que es que usted tiene que cumplir con toda esta normativa. Es absolutamente inviable, ¿no? Y esa es la crítica que se le hace a Europa, ¿no? En plan de broma se viene a decir que Estados Unidos crea, que China copia, lo cual no es del todo cierto, pero también invierte, y que Europa regula. Y el problema está en que el árbitro no gana los partidos y Europa se está quedando aislada desde un punto de vista geoestratégico a raíz de ser tan burocrática con tanta normativa. De hecho, ahora mismo se está negociando el paquete Omnibus Digital para ver si se simplifica normativa
en reglamento de IA, en ciberseguridad y en tema de datos. Pero no es ni siquiera porque nos lo creamos o porque lo haya dicho el informe Draghi o el informe Letta, sino porque Estados Unidos, a través de Trump y a través de sus tecnológicas, ha presionado para que no le toquen las narices a sus empresas. ¿En qué punto dirías que está España en este mapa regulatorio en comparación con otros países de nuestro entorno, en términos de inteligencia artificial regulatoria? A ver, España ha sido el primer país en tener la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Que no digo que esté mal, pero que tampoco es algo de lo que presumir. Quiero decir que hemos sido... es verdad que se ha trabajado con un equipo de juristas a los que yo conozco y que quiero mucho y respeto mucho en cosas como la Carta de Derechos Digitales, que puede tener mucho sentido, las personas que han mandado a negociar el reglamento, y hablo de los técnicos, no de los políticos, son gente a la que admiro y que han trabajado muy, muy bien. Pero España, entre otras cosas, y fíjate que yo no soy un gran fan del reglamento sobre inteligencia artificial, el reglamento, toda la parte de sanciones, en vez de haberlo hecho un reglamento puro de aplicación directa, funciona casi como una directiva. Es decir, que internamente tenemos que transponer el régimen de sanciones. Las sanciones tendrían que estar en vigor desde el 2 de febrero del 25. Estamos en el 26, ¿no? Creo que desde el 2 de febrero del 25. Bueno, sobre todo porque ya entraron en vigor los sistemas prohibidos de inteligencia artificial. Claro, estamos en febrero del 26 y lo único que hay es un anteproyecto de ley de IA parado en el Parlamento porque en este país no son capaces de ponerse de acuerdo para sacar las leyes adelante. Entonces, ¿que somos los primeros en tener una agencia de supervisión? Bien está, y harán el trabajo que puedan. Yo creo que lo que sería ideal es que fuéramos un país que captara talento para entrenar modelos de IA. Y eso no está pasando. Pero no está pasando aquí, ni en Francia. O sea, Europa tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que se ha vuelto una colonia digital. No tenemos grandes campeones tecnológicos. Entonces tendemos más hacia una sobreregulación de inteligencia artificial y estamos llegando tarde y mal un poco a... Sí, de hecho, aquí se puede producir una brecha digital porque incluso los modelos de IA que nos llegan aquí nos llegan capados. No tenemos todas las funcionalidades. ¿Por qué? Por la normativa europea. Entonces, de repente ChatGPT saca una funcionalidad nueva y te dice en todos lados, menos en Europa. Entonces, Europa corre el riesgo de... Bueno, está accediendo a IA de segunda categoría. Se han tratado las restricciones al uso de ciertos modelos, como Grok, por cuestiones de contenidos, de riesgos. ¿Qué dirías que tiene que saber un jurista antes de aconsejar a un cliente sobre el uso de la inteligencia artificial presuntamente agresiva, poco filtrada? A ver, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, si el jurista va a usar la IA para asesorar al cliente, eso ya es un tema interno de él, de analizar cuál es mejor. Si un cliente lo que va a hacer es desplegar inteligencia artificial o desarrollar inteligencia artificial, tiene que irse al reglamento aquí en Europa. Entonces hay que ver si es un proveedor de IA o si es un responsable del despliegue, que es el que usa profesionalmente la IA. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es un mapa de las IAs con las que yo voy a trabajar, analizar en qué parte de la clasificación de riesgos estoy. ¿Esto es un sistema prohibido? Esto no lo puedo hacer. Esto es alto riesgo, esto es riesgo limitado, riesgo mínimo, y en función de eso establecer, pues un poco siguiendo, y ahí sí que creo que ha hecho una buena labor la ESIA, la Agencia Española de Supervisión, ha sacado, es verdad que también en Excel, ha sacado 16 guías para que si las empresas siguen esas guías estarán cumpliendo con el reglamento, ¿no? Pero aún así, se dice pronto, 16 guías para ver si estás cumpliendo. Y es lo que te decía antes, ¿Telecroqueta puede hacer eso? Hay que ponerse en los pies. Telecroqueta, o sea, el tejido empresarial europeo y el español, sin duda, son pymes, son empresas de 1 a 2 personas. Entonces, vamos a meter toda esa carga burocrática sin perjuicio de que el reglamento tiene algunas excepciones y algunas matizaciones para pymes y startups, ¿no? Estamos todos hablando de que estamos verdaderamente preocupados por los datos, ¿verdad? ¿No? La privacidad, porque al final incluso cuando hablamos de inteligencia artificial no deja de ser un procesamiento avanzado de datos, no personales, pero también personales. Tú pregúntale a la población, a la ciudadanía que está tan preocupada por la privacidad, cuántos de ellos se leen los términos y condiciones de las distintas plataformas en las que entran. Por ponerte un ejemplo, redes sociales, me hablabas de Meta, ¿no? ¿Cuántos se han leído los términos y condiciones? ¿Cuánto pagas por estar en una red social? Nada. Claro, es que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, más que meterme en un tema de qué puedo opinar ahí, el problema está en que eso ya lo hemos regalado. Quiero decir que hemos regalado nuestros datos a cambio de una experiencia de usuario o una experiencia de cliente. Lo que ha fallado es la educación. Tendríamos que haber educado al ciudadano para que de una manera responsable entendiera lo que estaba haciendo. Y que si decide regalar sus datos,
que entonces sea consciente de lo que quiere trasladar en una red social. A lo mejor, oye, traslada solo lo que es profesional y no lo personal. Entonces, esto es como una primera idea de una reflexión de que hay que dejar de infantilizar al ciudadano. El ciudadano que dice que está tan preocupado por su privacidad, en el fondo es mentira. Esto es así de duro, pero es así de cierto. ¿Que hay algunos que están preocupados? Sin ninguna duda. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese sentido? ¿Yo me creo 100% lo que me dicen las compañías que están trabajando con mis datos? Tampoco me lo creo. ¿Que estoy más tranquilo desde un punto de vista de empresa si estoy en Europa porque está bajo el reglamento de protección de datos y que a raíz de los problemas que ha habido con el puerto seguro con Estados Unidos? Dicho lo cual, al final, insisto, para mí la clave está en que seamos conscientes de la importancia de nuestros datos a través de la educación. ¿Que estás más tranquilo en Europa? Sí. ¿Que aún así no siempre vas a estar totalmente protegido? Tampoco. ¿Que Estados Unidos me preocupa? Bueno, no tanto como China. ¿Que Estados Unidos intenta establecer un régimen similar y se han intentado llegar a acuerdos, aunque luego se los hayan cargado los tribunales? Sí. ¿Que me fío al 100% de las empresas europeas? Tampoco. Has mencionado el puerto seguro. ¿Tiene sentido que un abogado generalista conozca el caso Schrems y la doctrina de transferencias internacionales de datos? ¿O lo ves ya como una especialidad inevitable, por así decirlo? Yo es que creo que ya ha pasado un tiempo de todo este tema del puerto seguro. Creo que es importante saber el tema de la portabilidad de tus datos. ¿Qué vas a hacer con tus datos? ¿No? De hecho, el reglamento de protección de datos pero también incluye toda la parte de la transferencia de los datos en un momento determinado, pues la gente no es del todo consciente. Entonces, es importante, y de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que la cláusula de protección de datos se ha convertido en un estándar en cualquier contrato, pero no sabemos ni lo que ponemos, ¿no? Es decir, ya está ahí, pasa también las escrituras públicas. La última cláusula es la de protección de datos, del reglamento y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Derechos Digitales, ¿no? ¿Tiene sentido? Hombre, es importante, es que, los datos son el petróleo del siglo XXI. Y te he dicho, a la gente no le importa, pero si fueran conscientes de cómo somos de perfilables y de manipulables a raíz de los datos que vamos generando y regalando gratis entre las distintas plataformas en las que estamos, pues habría que ser muchísimo más consciente de todo esto. Hay gente que lo que me dice es, pero Antonio, lo que no voy a ser es un ermitaño digital que no esté en las plataformas. Y yo insisto que la clave está en concienciar. Es decir, sé consciente de lo que pasa. ¿Que tienes que estar en una red social? Pues probablemente sí. ¿Que tengas que estar en una inteligencia artificial? Sí. Que aquí también tenemos ahora la tendencia de, mira, prefiero el Copilot a ChatGPT porque tiene más guardarraíles, y esto lo hacen todas las grandes, todo el IBEX 35. Ahora, la experiencia que me da ChatGPT me gusta mucho más que la de Copilot, y si voy a una versión de pago, mi opinión, y fíjate que no va a ser ni siquiera jurídica, es, si hay un problema con esa IA, si no es una versión gratuita, si es una versión gratuita, efectivamente estoy entrenando el modelo y la culpa es mía. Pero si es una versión de pago y hay algún problema, podré repetir contra esa empresa. Porque insisto en que ahora hay muchísima obsesión con todo esto, ¿no? Entonces, yo, y entendiendo, insisto en que yo también, como yo trabajo solo y no tengo una gran organización y voy... pero entiendo las cautelas que tiene un despacho, entiendo las cautelas que tiene una empresa, pero al final del día, en cierta medida, es un poco hipócrita. Porque si pasa algo y yo estoy pagando por una herramienta, yo podré atacar a esa empresa. Es como yo lo veo, que te digo, la mayoría de los juristas no lo ven así, ¿eh? Yo, pero es que soy un poco divergente para estas cosas. Y ahora, si entramos en un terreno algo más pantanoso, recientemente has escrito un libro llamado Metaverso y Derecho para un jurista que solo ha pisado Teams, Zoom, Harvey, Legora, ChatGPT, un poco más, como hemos estado comentando. ¿Qué dirías que es el metaverso en términos simples y una frase útil para un contrato que se celebrara en el metaverso? A ver, el tema del metaverso es verdad que lo escribí en el 22, cuando estaba todo la burbuja de Meta. El metaverso, Meta es más allá y universo es más allá del universo. En el fondo, la gente está pensando muchas veces en mundos virtuales, ¿no? Incluso en la película de Ready Player One, por ejemplo. Pero para mí lo que va a ser muy difícil es trazar una línea entre el antes y el después del metaverso. No se trata tanto de gafas de realidad virtual o de avatares. Se trata de entender que estamos en una transición de una economía analógica a una economía digital. Se trata de entender que mi generación está usando entre 4 y 6 horas consumo digital de datos, ya sea en el teléfono, ya sea en el ordenador, ya sea ocio o sea negocio. Y que los chavales están entre 8 y 10 horas. Lo que significa que si el día tiene 24 horas, 8 son para dormir, me quedan 16 y 8 están en el mundo digital.
hacia dónde vamos a ir, ¿no? Yo creo que más que pensar en lo que tenía Meta en la cabeza de muñequitos y esto va a ser más una mezcla, yo creo que de realidad extendida, es decir, que cómo vamos a ir integrando la realidad física con la realidad extendida. A mí lo que me permitió este libro es empezar a profundizar en temas de inteligencia artificial, que eso me ha llevado, por ejemplo, ahora a publicar un libro con mis hijos sobre inteligencia artificial, que es o la inteligencia artificial. Pero la reflexión en relación con el metaverso, y más allá de que pueda uno hacer una taxonomía de los metaversos, de si tiene cripto, si no tiene cripto, más allá de todo eso, hay dos reflexiones que creo que son muy interesantes. Una, lo que está mal en el mundo real está mal también en el metaverso. Ya está, o sea, no, si vendo un criptoactivo, un token, un NFT, ¿cómo tributa eso? Pues igual que en el mundo real. Hay una ganancia patrimonial, hay un valor de adquisición, hay un valor de venta, pues tributa igual. Y si acoso sexualmente o verbalmente en un metaverso, pues tiene el mismo impacto desde el punto de vista penal o civil. Otra cosa es que puede ser más difícil la identificación. Lo que yo creo que es más trascendente, hablando también de metaversos, es un poco toda esta economía de plataformas, y cojo Meta porque es la más sencilla de trabajar. Lo que tenemos que ser conscientes es de que estas grandes empresas están cogiendo el poder casi de los estados. Es decir, cuando estudiábamos Derecho Constitucional en primero de carrera, nos decían que un estado tenía que tener 3 elementos para ser considerado como tal, que tienen que ser territorio, población y soberanía, poder. Claro, yo analizo Meta y digo, ¿tiene territorio? ¿Tiene todo el espacio virtual? ¿Tiene población? Tiene 2.000 millones de personas, más que toda la religión católica. ¿Tiene poder? ¿Tiene soberanía? ¿Hasta qué punto esos términos y condiciones que no nos leemos no son la constitución digital de un estado virtual? Porque lo que está ocurriendo es algo similar a lo que ocurrió con la Compañía de Indias Oriental Británica, que, como sabes, de ahí surge el capitalismo con las sociedades anónimas. La Compañía de Indias tenía el monopolio para el tráfico con las Indias. Bueno, llegó a tener tanto poder esa compañía que tenía más armada para proteger a sus barcos que el propio Reino Unido. Y esto, entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hay compañías que tienen más poder que algunos estados. ¿Qué es mejor para España? ¿Llevarse bien con Sudán del Sur, con todos mis respetos para Sudán del Sur, o llevarse bien con Google? Esas son las reflexiones que yo haría en relación con todo lo que puede ser todas estas plataformas, todo el metaverso. Vale, imaginemos que mañana llega un cliente porque le han estafado comprando un activo digital en un entorno tipo metaverso. Con el Código Civil en la mano y la normativa actual, ¿qué partes del régimen jurídico que nos hemos dado, que tenemos a día de hoy, te servirían y qué le aconsejarías? A ver, con el Código Civil poco, porque si es una estafa me voy al ámbito penal. Sí. Pero, o sea, sí me valdría la indemnización por daños y perjuicios, que como sabes, cuando tienes una acción penal tienes también la acción civil por daños y perjuicios, ¿no? Si me han estafado, eso es un delito. Otra cosa es que puede haber problemas de territorialidad. ¿Dónde está el fulano? ¿Dónde está el servidor? Todas estas cuestiones, eso es lo que habría que delimitar, ¿no? Y cómo me lo atraigo para poder juzgarlo. Y eso es lo que es complicado. Muchas veces el problema está en todo este sistema de anonimización que en ocasiones no sabemos quién está detrás. Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es en toda esa cadena a quién hago responsable. Pero lo que pasa en el metaverso, un delito en el metaverso es un delito, es igual que un delito en el mundo real. En materia laboral se ha empezado también de hablar de trabajo y supervisión dentro de este metaverso. ¿Dónde verías tú los conflictos más inmediatos? Jornada, control, prevención de riesgos laborales, desconexión. Bueno, en el fondo con la pandemia ya empezamos con todo esto, ¿no? Y es lo que ha llevado ha potenciado muchísimo el teletrabajo y ha habido que regularlo, ¿no? Ha habido regulación al respecto en el ámbito laboral. Y, a ver, al final tendré que, insisto, en que me da igual si estoy en un lado físico o en un lado remoto. Yo tengo que, como trabajador, cumplir mis obligaciones bajo un contrato de trabajo y como empleador cumplir también mis obligaciones. A partir de ahí partamos de un contrato que es un acuerdo entre las partes, que es privado, pero que tiene una serie de consecuencias públicas como es la seguridad social, ¿no? Entonces, esto es poco sentido común. Por lo tanto, pactemos cosas razonables y en el marco fijado por la normativa para poder estar trabajando y facilitar, ¿no? Porque esto incluso luego puede plantear temas fiscales, ¿no? Con los nómadas digitales en un momento determinado. Pero yo insisto que no hay que volverse muy loco con el tema del metaverso. Esto no deja de ser aplicar los mismos criterios que hemos aplicado en el mundo puramente físico en el mundo virtual. En el ámbito de los ciberdelitos, ¿dirías que hay alguna novedad que te ha llamado especialmente la atención o nuevamente? Bueno, ahora lo que estoy viendo muchísimo es todo el tema de cómo están aumentando los deepfakes con el tema de la inteligencia artificial.
Yo, por ejemplo, en casa con mis hijos hemos establecido palabras clave, porque claro, que te clonen la voz o que te clonen en un vídeo, ¿no? Que cojan ahora el podcast y clonen la voz o clonen el vídeo y de repente te llama tu hijo o llamo, que parezca que llamo yo, oye hijo, ven aquí, dame dinero, este tipo de cosas. Hemos establecido palabras de seguridad como con las alarmas, ¿no? Por ahí va a haber, yo creo que el gran riesgo que tenemos en los próximos años es que no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces, el pensamiento crítico aquí es vital, el revisar todo. No sé si has visto hace nada una IA china que ha generado un vídeo entre Tom Cruise y Brad Pitt peleándose, que más allá de que pueda socavar los cimientos de Hollywood, lo que te viene a decir es que no distingues lo que es real de lo que no es real. Y eso es algo que vamos a tener que trabajar mucho. Has hablado antes, dentro de todo este tema civil, de cómo podríamos navegar en este mundo. Se habla también mucho de la identidad digital y de los certificados de titularidad asociados a ella. ¿Qué errores consideras tú más frecuentes en cómo se aproximan pues, los asesores, ya sean asesores fiscales o de perfil más especialista, a estos temas? A ver, yo creo que ahora hay tecnología suficiente para todo lo que es la identificación, ¿no? Hemos visto desde los certificados, las claves. Es decir, yo ahora, por ejemplo, con el tema notarial, estoy con el portal que tienen de Notin y tal. Para mí es una maravilla el otorgar las escrituras online, muchas de ellas es una gozada. De hecho, se está produciendo un fenómeno muy interesante y es que algunas notarías que lo están implementando muy a fondo, están siendo notarías de fuera de Madrid, por ejemplo, están siendo capaces de competir con las notarías clásicas de Madrid porque se han metido, claro, es que si te dan la facilidad puedes otorgar una escritura desde cualquier sitio, ¿no? Entonces, que es verdad que hay que trabajar muy a fondo el que efectivamente se produzca esa identificación. Sin ninguna duda, que puede haber también un riesgo con el tema de los deepfakes, pues al final es lo de siempre, ¿no? Una ventaja tecnológica tiene un riesgo tecnológico, tengo que ir equilibrando. Entonces, lo que no puedo hacer es renunciar a la ventaja tecnológica porque alguien no la utilice bien. Al final, todas estas tecnologías no dejan de ser una herramienta y la herramienta la puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, ¿hay tecnología suficiente para la identificación digital? Sin ninguna duda. ¿Que hay riesgos de? Por supuesto, establezcamos las contramedidas para evitarlo. Como inversor, ¿cuál dirías que ha sido el ejemplo que más te ha marcado a nivel de implementación seria en entornos inmersivos de este metaverso del que hablábamos o días asesorados? Yo he tenido la suerte de como inversor, he invertido en más de 30 compañías y por lo tanto he tenido la suerte de ver muchas cosas, muchas asociadas a tecnología. Además tuve la suerte de trabajar con ella 2 años, con Soraya del Portillo. Ella desarrolló Kiara, que es un simulador de realidad virtual con inteligencia artificial para mejorar la oratoria. Luego sacó Kiara Legal, que fue una de las cosas que yo le propuse para trabajar la oratoria en sala, y es una auténtica pasada de herramienta. Y ahora he ido un paso más allá, le he incluido IA generativa en un proyecto nuevo que se llama Brain, con VR, o sea, como si fuera cerebro, pero con VR y la AI que lleva inteligencia artificial, donde básicamente en escenarios de realidad virtual te aparecen personas y se van adaptando a tu conversación en función de los contenidos de los que quieres aprender. Es decir, le cargas, por ejemplo, los contenidos, lo invento, de derecho civil o lo que quieras, o de las instrucciones de cómo manejar tu empresa o lo que, y el bicho aprende y se adapta y entonces puedes mantener una conversación e ir aprendiendo o que te vaya poniendo a prueba, en fin. Para mí ese es uno de los grandes temas en tema inmersivo. De lo mejor que he visto es tecnología además española y es de lo mejor que he visto lo que ha hecho Soraya desde, bueno, tiene varias, tiene Kiara, tiene The Speak Up para niños en colegios y ahora con Brain creo que es de lo mejor que tenemos. Sí. Cuando a ti como inversor te llega un proyecto de IA, de Legaltech, ¿qué es lo que miras primero? ¿El equipo, la regulación, el modelo tecnológico? El equipo. La idea me da igual. A ver. Y matizo. Una idea, todos tenemos ideas. Todos. Ahora, hay que bajarla del mundo de las ideas y ponerla en ejecución y para eso se necesita un buen equipo. Y yo puedo estar enamorado de una idea, pero si la idea no funciona y sigo enamorado, pues el proyecto se va al garete. Lo que necesito es un equipo que sea muy ejecutivo. O sea, yo tengo un muy buen amigo que él dice que él prefiere una idea B con un ejecutivo a una idea A con un ejecutivo B. Es decir, que si la idea es muy buena pero nadie la ejecuta. Ahora, si la idea es mediocre, pero hay un buen ejecutivo que es capaz de llevarlo a cabo, entonces yo las mejores inversiones que he hecho en mi vida y las que han funcionado muy bien ha sido porque he invertido en las personas.
¿Ves a los juristas preparados para emprender en serio o crees que todavía queda camino por recorrer para... Creo que puede ser el momento. Yo que he estado siempre muy metido en temas de tecnología, siempre me he quejado de que el sector es muy casposo, es decir, que le cuesta, y varios de los proyectos que yo he lanzado se han caído porque el sector le cuesta muchísimo, es un sector muy conservador. O sea, piensa que cuando llegó la imprenta, hasta que no pasaron 50 años no salió el primer código de leyes con el libro impreso, porque los abogados querían mantener el monopolio de ese conocimiento. No hemos podido hacer publicidad hasta hace muy poco. Las redes sociales también les ha costado Dios y ayuda, ¿no? Entonces va siempre muy, muy atrasado. Es verdad que una vez que detectan una tecnología que les es útil, la adoptan de manera masiva. Y también creo que la IA está cambiando mucho las cosas, ¿no? Pero por contarte, por ejemplo, Kiara, se lo presentamos a muchos despachos, Kiara es una pasada, bueno, pues la gente no terminaba de animarse, o sea, se vende mucho mejor en empresa que con abogados. Dicho lo cual, mi última experiencia inversora, que ha sido con Maite, pues eso, en 24 meses hemos sido capaces de ponerla un lacito, venderla y hacerlo muy muy bien. El equipo era una pasada, es verdad que ninguno era abogado. O sea, nos pidieron a algunos abogados que nos metiéramos a ayudarles, ¿no? Pero el Legal Tech ha estado 10, 15 años sembrando sin mucho éxito, pero ahora con la IA parece que están saliendo cosas, ¿no? También VLEX con Vincent hace poco, VLEX se vendió por 1.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, puede que sea el momento, y han aparecido Harvey, Legora, en fin, todas estas herramientas que parece que están dándole un aire nuevo y están quitando un poco la caspa. Puede que sea el momento. Yo ayer o antes de ayer hablaba con un jurista también, con un abogado, un antiguo Linklaters, con el que yo no coincidí, pero también un ex Linklaters, que se está dedicando a montar productos de Legal Tech. Entonces, puede que sea el momento, pero es siempre un sector más complejo que otros. ¿Y qué error jurídico dirías que cometen más las startups tecnológicas españolas que sueles ver sobre tu mesa de inversión? Muchas de las empresas caen por el conflicto entre los socios. Entonces no son capaces de sentarse, no te digo a firmar un pacto de socios, que estaría bien, pero a tener claro qué es lo que quiere cada uno y qué es lo que quiere aportar cada uno. Y me refiero tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del tiempo. No, yo me voy a dedicar al 100%, no, yo al 50%, no, pero entonces nos llevamos... Entonces, lo que veo generalmente es que muchos de los conflictos entre los socios se llevan por delante buenos proyectos, ¿no? Entonces, tienen que hacer, pero esto es muy humano no hacerlo, pero hay que poner las cosas sobre la mesa y plantear los distintos escenarios. Que algunos te dicen, no, pero es que no me voy a repartir la piel del oso antes de haberlo cazado, ya. Pero si luego lo cazáis y no estáis de acuerdo, podéis acabar en los tribunales. Entonces, y luego les falta formación en esta línea, ¿no? Ten en cuenta además que hay muchas oportunidades de negocio que surgen en las zonas grises del derecho. O sea, Uber, Globo, tal, están siempre en una zona donde hay una oportunidad porque hay una laguna jurídica. Entonces, eso es que lo saben ver, pero también tienen que ver que de repente te sale la ley de riders y te destroza el modelo de negocio. O que en Cataluña te prohíben sacar los VTCs en un momento. Es decir, el derecho puede ser o una oportunidad o puede ser algo que te destruya el negocio. En esta línea, si nos adentramos un poco más en cómo está cambiando el paradigma dentro del mundo de despachos, estamos viendo la entrada de fondos de capital riesgo en despachos, pese a que son sociedades limitadas profesionales y los posibles conflictos de interés que pueda haber en este sentido. ¿Qué crees que busca realmente un fondo que entra en un despacho? ¿Marca, base de clientes, base de datos, procesos? Rentabilidad. Básicamente, un fondo, cuando invierte, lo que espera es mejorar, eficientar los procesos, reducir los costes, aumentar los beneficios y luego revender y obtener una plusvalía. Ahora, ¿me gusta que entren los fondos en los despachos? No. También es verdad que entiendo que es necesario. Una de las cosas que ha ido pasando es que se ha ido destruyendo la clase media y se han ido destruyendo un poco el concepto de profesión liberal. Antes un abogado bueno, un médico bueno, un economista, un arquitecto podía tener su estudio casi individual y podía vivir razonablemente bien. Eso ha desaparecido, o sea, se está destruyendo el concepto de clase media. Entonces, ¿qué está forzando a los abogados a agruparse, a concentrarse en distintos modelos? Puede ser en una sociedad, puede ser llegar a un acuerdo, en fin, se están concentrando. Pero es que hasta los grandes despachos se están concentrando. También la llegada de la IA va a tener impacto para los despachos como tal, ¿no? Entonces, esos procesos de concentración
y en ocasiones de necesidad de fondos. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están llegando fondos de inversión como compran empresas, ¿no? Ha habido una tendencia en un momento determinado que era meterse en despachos que llevaban pleitos en masa para el tema de apostar financieramente por el tema de las costas, ¿vale? Eso lo hemos ido viendo también, pero ahora están entrando más como modelo de negocio puro de lo que es un despacho. ¿A mí me gusta? No, o sea, y yo tengo fondos, es decir, no me gusta para a lo mejor lo que son las profesiones liberales, a lo mejor es porque soy un clásico y a lo mejor es paradójico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que pierdes una cierta independencia que tiene que tener el profesional liberal. Eso es una opinión muy, muy personal. Ahora, lo que yo opine da igual. Quiero decir que al final esto se está produciendo y se va a seguir produciendo. Es decir, este fenómeno de concentración y de entrada de fondos en despachos va a ser la tendencia porque va a ser la única manera de competir. En materias de propuestas de honorarios, que se está tratando mucho el tema, vamos hacia unas flat fees en tema de automatización. Seguiremos, por así decirlo, disfrazando las horas facturables de siempre. ¿Cómo crees que...? Bueno, es que las horas facturables ha sido siempre una mentira. Hay que partir de esa idea, ¿no? No, y que todos tenemos, y eso que ahora hoy en día lo puedes, en el momento en que enciendes el ordenador y puedes... Pero yo me acuerdo cuando yo trabajaba en despacho, así, en facturación por horas, oye, que tenemos que pasar lo de este mes. ¿Cuántas horas? Pues... Oye, no, 3, y te aparecía luego el socio y te decía, ponme 5. Y dices, 5, pues no has hecho nada. O sea, o solo has supervisado, o 5, o 10, o 12, mientras... Es decir, lo de las horas yo creo que cada vez tiene menos sentido. El problema está en que efectivamente con la IA esto va a suponer, y ya lo están pidiendo los clientes, porque es que los clientes pueden contratar la misma IA con la que tú trabajas. Es que Repsol tiene Harvey. Oiga, es que lo que me va a hacer usted con Harvey ya lo puedo hacer yo. Entonces, se tiene que replantear el sistema, se tiene que replantear. Incluso a lo mejor vamos viendo tarifas separadas de aquello que lleva IA, pues a lo mejor tiene que estar muchísimo más reducido, sin perjuicio que tenga que haber siempre supervisión humana, de aquello que requiera un poco más esa creatividad o esa estrategia o ese acompañamiento al cliente. Pero vamos, van a sufrir los despachos. Porque igual que existía Doctor Google y ahora es Doctor ChatGPT, también ChatGPT y Gemini te hace, si sabes más o menos, te hace muy buenos documentos. Que luego los tendrá que ver un abogado, y también me están llegando muchos amigos que de repente han hecho un contrato con la IA sin saber de derecho y la han liado. Pero esto la IA cada vez lo va a hacer mejor. Tiene que haber una redefinición de los despachos. También se va a producir algún fenómeno curioso, y es que los despachos no van a contratar a tanta gente como antes. Van a contratar IAs. En el segmento del mid-market español, es decir, despacho mediano, ¿qué 3 decisiones, si tú fueras uno de los socios directores de los mismos, tomarías ya este año a nivel operativo para que la inteligencia artificial jugara a tu favor en el modelo de negocio? A ver, yo lo centraría en la IA. O sea, básicamente lo primero que haría es formarme y entender qué es lo que verdaderamente está pasando y cómo impacta en mi negocio. O sea, primero formarme. Para mí la respuesta a casi todo lo que me preguntes va a ser educación, porque soy un enamorado de la educación. Pero una vez que me he formado y que he entendido lo que hay, contratar las mejores herramientas de IA. Porque es que un despacho mediano que maneje bien la IA puede acabar compitiendo, incluso cargándose a uno grande que no lo esté utilizando. Esto va a convertirse entre aquellos que trabajen con IA y aquellos que no trabajen con IA. A día de hoy, lo mejor que existe es la combinación de un humano bien preparado con una IA bien afinada. ¿Qué es lo que yo haría? Yo convertiría mi despacho en un despacho totalmente IA. Se habla también del efecto Flynn, ocasionado en parte por esa pérdida de atención, por esa sobreexposición a pantallas, los efectos negativos en la concentración ya de los más jóvenes. Tú que formas a los niños en competencias digitales, a directivos en inteligencia artificial, ¿cómo podemos encontrar el punto de equilibrio? Es complejo, porque está el debate de las pantallas, ¿no? De hecho, el problema de las pantallas es que generan luz, sonido y movimiento, y eso lo sabemos con los bebés. Eso lo que hace es que acabas perdiendo la atención, incluso afecta a todo lo que es el neocórtex y tal, y hace que tengamos pérdidas de atención. Entonces cada vez nos cuesta más centrarnos, y lo que buscamos son resultados inmediatos y hacer scroll infinito e impactos muy muy rápidos, y perdemos esa capacidad de concentrarse. Entonces es algo que tenemos que trabajar una vez más desde la educación, ¿no? Porque no todo es inmediato. O sea, hay una parte que tiene que ser de un ejercicio reflexivo. Tienes que aprender a concentrarte, aprender a aislarte, en fin, y tienes que ser capaz de no estar en plan modo multitarea, que ese es otro de los problemas. Entonces, con los niños, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues
al final, como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio. ¿Les tengo que quitar las pantallas? Sí, no, depende de para qué. ¿Les tengo que dar herramientas de IA? Sí, no, depende de para qué. Al final, esto no dejan de ser herramientas. La herramienta no es un fin en sí mismo y tiene que estar siempre al servicio de la dignidad del ser humano. Entonces, tengo que ser capaz de equilibrar momentos con pantallas y tecnologías a momentos sin pantallas y tecnologías. Pero desde luego, lo que no debo hacer es privarles de las tecnologías con las que van a trabajar. Es decir, en Estados Unidos, en Emiratos, ya han metido, bueno, en China lo tienen totalmente integrado, las competencias digitales, la IA, desde las primeras etapas de formación. ¿Por qué? Porque si es que van a estar trabajando con ello. Y luego además se produce una cierta hipocresía, porque yo también, que cuando voy a los colegios y tal, ¿qué es lo que ocurre? Los padres también, ¿no? Estamos indignados, que si las pantallas, que si no... Entonces luego da la casualidad de que te encuentras a ese padre un domingo comiendo en un restaurante y está su hijo que, para que se calle y no llore, lo primero que hace es que le da el móvil. Y luego hay otro problema, y es que muchas veces nosotros no somos ejemplo de nada. Es decir, le dices a tu hijo, no estés todo el rato con el móvil, y de repente estás en medio de la comida y estás tú trasteando con el móvil, ¿no? Muchas veces nosotros mismos no somos los ejemplos que debiéramos ser. Para un estudiante de Derecho a día de hoy o un junior de despacho, ¿cómo usarías tú la inteligencia artificial generativa para aprender sin volverte dependiente ni torpe intelectualmente? Claro, es que uno de los riesgos que hay también es lo que se llama la descarga cognitiva, ¿no? Es decir, oye, incluso la sobreconfianza en la IA, que no revise lo que haga, lo cual es un error porque genera alucinaciones, cada vez menos, pero la sigue generando. Y esa idea de descarga cognitiva es que pierdo mi pensamiento crítico. Yo al revés, lo que utilizaría la IA es para aprender más. La IA, ChatGPT y Gemini han incorporado la mayéutica socrática, es decir, todo lo que es el diálogo con el modo estudiar y aprender. Oye, te doy un documento, oye, ayúdame a entenderlo, hazme preguntas, o en Notebook le puedo pedir también que me genere preguntas tipo test o que me genere un resumen. Es decir, puedo aprender mucho más. O sea, al final, la IA potencia lo que uno es. Si uno es un vago, va a ser mucho más vago. Pero si uno es muy creativo y tiene ganas de estudiar, lo que tiene es toda la información a su disposición. ¿Qué herramientas de IA recomendarías tú hoy a un abogado que quiera mejorar su productividad sin poner en riesgo la confidencialidad de los clientes? El tema de la confidencialidad es un poco lo que hemos hablado antes de lo de los datos, lo que opino yo y tal. A ver, ¿cuáles van como un tiro de las generalistas? ¿Vale? Las generalistas ahora mismo que van como un tiro son 4, algunas te pueden gustar. O sea, tienes ChatGPT, que a mí me gusta muchísimo cómo funciona y cómo responde. Gemini ahora con el modelo 3.1 es una auténtica pasada y a nivel jurídico funciona muy muy bien. Todo esto yo hablo de versiones de pago y con los acuerdos oportunos para proteger la privacidad de los clientes, ¿vale? Que insisto en que tampoco nos debemos de volver locos, porque cuando estamos contratando un gestor documental como software as a service también estoy introduciendo en una plataforma externa la nube. Es decir, que lo que tengo que tener claro es que efectivamente se respeta la privacidad y la protección de datos de mis clientes, ¿no? Bueno, te decía, ChatGPT, Gemini, tenemos Claude es, aunque está más orientada para programar, lo hace francamente bien, y luego Grok, que para algunas cosas es un poco animal, pero hace cosas que están muy muy bien, ¿no? Ahora, me gusta también Perplexity para investigaciones en profundidad y temas académicos, y luego hay un par de agentes que no lo hacen nada mal, como Manus o GenSpark. Esas como generalistas. Luego, hay específicas jurídicas muy buenas. Claro, yo no soy objetivo aquí. ¿Por qué? Porque si te hablo de Maite siendo inversor y Evento soy asesor, o si te hablo de Genial de Lefebvre, ahí yo también he ayudado mucho a formar a la gente que utiliza Genial y Lefebvre. Tengo muy buena relación con ellos, he dirigido su congreso de Derecho IA. Entonces, no sería objetivo, pero creo que también es una muy buena herramienta. Pero hay alguna en abierto, como puede ser Justicio, que también es así, que está bastante bien. Y luego las distintas editoriales están trabajando. Y luego, bueno, Hardy, Legora, pero en fin, tienes también algunas para due diligence, como Emma. Hay muchas. Yo lo que le diría a los abogados es que las trasteen todas. Si ahora te hacen las demos gratis, trastéalas y mira cuál se ajusta a lo que tú necesitas. Luego habría una tercera capa, que es, oye, ¿y si me hago mi activo digital, mi IA a medida para mi despacho, para mis necesidades? Y eso creo que es muy interesante. ¿Tú crees que los colegios de abogados y las aseguradoras de responsabilidad civil profesional van a empezar a exigir protocolos específicos sobre el uso de la IA en cuanto que se extienda más, se interiorice más? Sí, pero esto pasa siempre, quiero decir. Hay una novedad y entonces hay que incorporarlo en los seguros. La pandemia, pues ¿qué pasó? Que a raíz de la pandemia, oye, vamos a mirar
¿Qué tenemos en materia de pandemias? ¿Estamos exentos? ¿No? Todo esto había que mirarlo, ¿no? Cuando empezó el tema de la ciberseguridad, pues el otro día estaba firmando una póliza de directivos, tema de ciberseguridad, pero mira, es que esta empresa no tiene ciberseguridad. Bueno, era una cosa, pero ya entonces, ¿van a incorporar todo el tema de la IA? Sí, igual que tenemos la cláusula de protección de datos, va a acabar apareciendo la cláusula de IA, ¿no? Por todos lados. Bien, y si ahora Ticio y Cayo fueran hoy pues, dos juristas de 30 años en Madrid, con ganas pues, de hacerse un hueco en el mercado legal, ¿qué 3 decisiones tomarías tú en los próximos 2 años para que su empleabilidad y marca personal despeguen gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial? Pues tienen que diferenciarse. Y eso es lo más complicado, ¿no? Yo siempre digo que o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. ¿Y cómo te puedes diferenciar? Hay que formarse, formación continua, es decir, no es acabo la carrera, acabo el máster, no, hay que formarse constantemente, y la tecnología es una ventana de oportunidad. Entonces yo aquí lo que haría es, partiendo de lo que dice el templo de Apolo en Delfos, el conócete a ti mismo, y también por utilizar un poco lo que dice la filosofía japonesa, el Ikigai, a ver, identifica aquello que te apasione, identifica aquello en lo que seas muy bueno, identifica aquello por lo que te puedan pagar. Si eres capaz de unir las 3 cosas, no vas a tener un problema nunca, pero tienes que buscar esa oportunidad de diferenciarte. Y para mí hoy en día el dominar la tecnología es un elemento diferenciador. Tú piensas que el 40% de las compañías más importantes del mundo son tecnológicas. Que hay que estar en la tecnología es que no es opcional. Pero para el abogado, para el arquitecto, para el médico, para el economista, hay que estar cerca de la tecnología. Entonces mi recomendación es lo que hablábamos antes, ¿no? Toda la parte de una formación potente, habilidades blandas, y en esas habilidades yo metería toda la parte de la tecnología. Y por si algún opositor nos está viendo, esa realidad tan memotécnica a veces puede chocar un poco con pues la IA me lo da todo hecho. ¿Cómo crees que podrían aprovecharla a su favor en su día a día de estudio o posteriormente tras salir de...? Es un tema muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que está ahora muy denostada es la memoria, y a mí me parece un error. De hecho, por lo que están peleando las máquinas es por cómo ampliar la memoria y cómo tener acceso a más memoria con tokens. O sea, de hecho mi abuelo decía que prefería ¿cómo era? Decía que nada sabe quien nada recuerda. Entonces, no significa que a lo mejor las oposiciones ahora se están replanteando como si van a seguir el modelo tradicional o no, ya veremos si esto lo sacan adelante o no, pero saber cosas es importante, porque si no, ¿cómo le pido a la máquina? Entonces, un opositor lo que tiene que es seguir trabajando en su línea para poder sacarse la oposición, pero estar cerca también de la tecnología, porque si es un juez, un abogado del Estado, un letrado de las Cortes, un inspector de Hacienda, es que luego va a tener que trabajar también con la tecnología. Entonces, esta idea de que la era del conocimiento ha muerto, ¿no? Porque lo tenemos todo, a mí eso me parece una salvajada. O sea, es cierto que ahora tengo mejor acceso que nunca, pero es que tengo que saber cosas. Porque si lo externalizo todo, ¿cuál es mi valor? Entonces, hay que además, insisto, yo lo que te hablaba de formarte, la formación continua, el ver distintos sectores, distintos temas, eso te da una visión que yo lo que haría de una máquina no es capaz de hacerlo. Y por completar un poco esto, te pregunto sobre las oposiciones. También se ha hablado mucho del futuro de los traductores. Algunos están mirando hacia el ámbito de la lingüística computacional para entender pues, mejor a las máquinas desde dentro. ¿Tú cómo lo ves? Los traductores han muerto. Es una de las profesiones que ha destruido completamente la tecnología. La ha destruido, la IA la ha destruido. Insisto en que todavía veremos traductores muy buenos, y cuando va un actor de Hollywood al hormiguero pues está la traductora, o en la ONU y tal. Pero eso va a ir desapareciendo, porque es que traduce muy bien la IA y ya también te lo hace en tiempo real, en la interpretación en tiempo real. Entonces, que se puedan orientar desde ese campo, lo han hecho los filólogos. Mira, 2 profesiones que estaban, no te voy a decir denostadas, pero que era el filólogo y el que estudiaba matemáticas y que acababan de profesor en un colegio, que estaba muy bien, o sea, ahora sin embargo se han revalorizado. ¿Por qué? Por la tecnología Transformer, procesamiento del lenguaje natural, operaciones matemáticas estadísticas, procesamiento del lenguaje natural. Están buscando filólogos, están buscando, de hecho, una de las mayores expertas en inteligencia artificial de este país, que es Elena González Blanco, es filóloga. Entonces, y luego a los matemáticos, claro, si es que la IA generativa a día de hoy es una IA estadística. Entonces, se han revalorizado estas profesiones. Y para cerrar este apasionante diálogo, ¿cuál sería tu regla de oro para un jurista que no quiere ser ni barato ni sustituible en los próximos 10 años? Pues mira, frente a la incertidumbre que todo esto plantea,
porque esto lo que genera es miedo, y frente a eso es conocimiento. Yo siempre digo que hay que trabajar con 4 Es. La primera es el esfuerzo, todo lo que vale cuesta, y quien diga lo contrario miente. La segunda es la excelencia, hay que hacer las cosas cada día un poquito mejor. La tercera es la ética entendida como el ejercicio reflexivo de la libertad. Y la cuarta incluye las 3 anteriores y es la educación, que además es sinónimo de liderazgo. Desde un punto de vista etimológico, educare en latín es guiar y to lead en inglés es liderar. Por lo tanto, desde la educación pueden convertirse en esos nuevos líderes que van a aprovechar además esta oportunidad vinculada a la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Antonio. Nada, a ti por la invitación. Y recordad, iuris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Los preceptos o mandatos del derecho son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Domicio Ulpiano.